Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un tema, un programa que sigue siendo recurrente desde tiempos ancestrales hasta la fecha de hoy. Y ojalá se parara hoy. Porque, por ejemplo, Estados Unidos no quiere que en el caso de Ucrania, esa parte del globo, que Rusia haga una invasión, incursiones hacia esa provincia que era una provincia de ellos, era un país de la Unión Soviética. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos, en la historia completa de la humanidad, antes que los hunos, antes que Atila, antes que Napoleón, y todas esas grandes hordas y de grandes líderes y de grandes dirigentes políticos y no políticos y líderes militares de antaño al día de hoy, Estados Unidos es la más portentosa, la más grandiosa, la más abusadora de todas las potencias. Y tan así es que, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más invasión ha hecho, que más incursiones introductorias, abusivas, imperdonables ha hecho contra países con los que, gobiernos con los cuales ellos no están de acuerdo. Y para muestra hay 10.000 millones de botones por todas partes. Y, por ejemplo, la República Dominicana, fue invadida en el 1916 la primera vez. Después en el 65, que son palabras también mayores. Y ha habido otras invasiones no declaradas, pero que ellos no salen de aquí. Así, por igual, ellos han actuado en la casi totalidad de los países de América Latina, Haití, Puerto Rico, que se lo han cogido hasta el día de hoy, Nicaragua, Cuba, Colombia, Venezuela, casi todos los países, porque ellos son, como se decía antes, el tigre del barrio. Entiéndase que el barrio es el globo terráqueo. Entonces ellos se creen que son los jeques, como dijo el famoso presidente norteamericano aquel, de que la América es para los americanos. Ellos creyeron que solamente los norteamericanos son americanos, también los suramericanos son americanos. Y esa famosa doctrina de Monroe, que hasta el día de hoy ha traído tantos problemas, ha provocado tantas incertidumbres y tantas barbaridades habidas y por haber, parece que no tiene fin. Y, por ejemplo, ellos se oponen a una supuesta, alegada, desmentida de una manera reiterativa, invasión, por ejemplo, rusa hacia Ucrania. Los rusos no pueden, pero ellos sí. Entonces uno no logra entender qué democracia es esa, la gran democracia del norte. No, hombre, no, la democracia es o no es. No puede haber democracia a media, no. La democracia debe ser total y absoluta. Y, por ejemplo, yo no sé quién le ha dado a Estados Unidos el derecho para ellos hacer y deshacer, imponer, quitar gobierno, poner gobierno, hacer invasiones y cosas así por el estilo. Además, se creen que son el dueño del mundo y tienen, por ejemplo, bases militares, decenas, centenas, cientos de bases militares en distintos puntos del globo terráqueo. Pero, ¿y qué democracia es esa? ¿Y qué país de eso mismo es Estados Unidos? No. Así no es que se fundó esa nación. Así no fue que los grandes patricios norteamericanos pensaron que iba a ser Estados Unidos.
No. Y Estados Unidos es quien para considerar, por ejemplo, a estos países pobres del tercer mundo, como ellos le llaman, el tercer mundo, el patio trasero, ¿no? Y ya hay otro, como el presidente Biden, que dice que nosotros, estos países de esta parte del mundo, somos el patio delantero, pero como quiera, patio atrás, patio adelante, nos consideran nosotros que somos un patio, una cosa ahí tirada. Entonces ellos se abrogan el derecho de hacer y deshacer en cualquier punto del mundo. Y eso no puede ser así, profesor Meléndez. Bueno, sí. Yo quisiera referirme a un tema un poquito histórico, en el sentido que ya Estados Unidos es una nación que tiene casi 250 años y es la primera república que se establece en el mundo, que no era dirigida por un parlamento al estilo las aristocracias de Europa, y que además mucha de la gente que aglutinó en la primera etapa, lo que se llamaron los pioneros, eran pues perseguidos, ¿no? Por asuntos religiosos, etcétera, y se concentraron en construir una nación constitucional, en que hicieron una constitución que es que planteaba pues que la felicidad, o sea, todos los ciudadanos deben tener el carácter de bienestar general y la felicidad llegue a ellos. Algo parecido como lo que ha dicho el presidente Xi ahora para lo que debe ocurrir en China. Sí. Es decir, los principios de los padres fundadores fue excepcional. Una diferencia total que les llevó a rivalizar con los británicos porque en el momento inclusive de hacer la política económica, Alexander Hamilton, propuso lo que llamó el sistema americano de economía en el sentido de que debía librar una pelea con el liberalismo británico. Y esto es muy importante entenderlo porque los orígenes de los Estados Unidos son orígenes esperanzadores para el mundo. Sí. Para el mundo porque te buscaba que todo el mundo, el bienestar general se convirtiera como debería ser en estos momentos en todo el mundo, el papel fundamental de un Estado. Pero obviamente que el rival histórico siempre fueron los británicos con sus propias políticas de libre comercio, etcétera, a las cuales se opuso, porque todo el mundo aquí piensa, mucha gente piensa que Estados Unidos se hizo grande por el libre comercio, lo cual es mentira. Ellos siguieron una política muy proteccionista, que desarrollaron su capacidad productiva, su capacidad de investigación, ingenio y desarrollo. Y al cabo, fíjate que es tan así que cuando se hizo la carta, la Constitución norteamericana, no se resolvió el tema de la esclavitud. No. Fíjate, de 1776 hasta casi antes de la guerra civil, o en la plena guerra civil, o sea, casi un siglo después, se resuelve el tema de la esclavitud. Porque esto dividió a lo que se llaman los estados del norte y los estados del sur, que eran esclavistas, básicamente. Sí. Y estaban alentados por los británicos porque ellos lo que querían era separar, dividir a Estados Unidos. Pero con esas políticas que había orientado Washington y personajes como el caso de Hamilton en la economía, Henry Clay y otros economistas que seguían ese modelo, pues al cabo de ese tiempo, en 1866, ya Estados Unidos era la primera potencia del mundo. Ya habían asesinado al presidente Lincoln, pero Lincoln mismo dijo que en Estados Unidos habían dos Estados Unidos. Ajá. O sea, siempre ha habido un conflicto interno entre ideas monárquicas, ultra contrarias al desarrollo y al progreso, porque ese desarrollo y el progreso, inclusive estos padres fundadores, querían trasladarlo hacia otros países del mundo, y de hecho lo consiguieron. Por ejemplo, el caso de un personaje como Pershing Smith, que era un seguidor de Hamilton y de los Carey, fue a Japón, y en Japón hizo una reorganización, porque en Japón antes era solamente estamos hablando de los 1880 más o menos, sí, y revolucionó con las mismas políticas económicas de los Estados Unidos. Entonces, pero como Lincoln mismo refería, porque acuérdate que, fíjate, cuando se resuelve por fin el problema de la esclavitud, no, ya la esclavitud se resolvió en la guerra civil,
pero la discriminación duró hasta las leyes que después dio Lyndon Johnson después del asesinato de Kennedy. Cuando la señora Rosa Parks se negó en el sur a pararse en un ómnibus y provocó todos estos nuevos líderes como Martin Luther King después, que conducieron, o sea, lo que él decía, que él tiene un sueño, pero era un sueño, él decía, no quiero que mis hijos se les acuse o se los juzgue por el color, sino por sus actos. Algo grandioso en ese momento. O sea, para señalar que Estados Unidos ha tenido personajes de talla dispuestos a reproducir ese modelo. Sí. Pero esta facción pro-británica es lo que ha permitido que en alianza precisamente con estos intereses, pues viejos intereses oligárquicos, pues que primero a través de la banca, de la época, por ejemplo, Hamilton proponía una banca nacional orientada como palanque de crédito, sin embargo se impuso la banca británica, y la banca británica provocó que después casi a los 90, a los 1900, se constituyera una especie de banco central que es la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal en Estados Unidos es privada, no lo maneja el Estado. Es decir, la misma imagen del Banco de Inglaterra. Ahí nació Franklin Delano Roosevelt, nació LaRouche. LaRouche estuvo 5 años en la cárcel porque reclamaba y decía que el rumbo que debería alcanzar una potencia como los Estados Unidos. Es decir, siempre ha existido esos dos Estados Unidos. Y el Estados Unidos que ahora controla, desde que murió el presidente Kennedy, prácticamente ha sido ese Estados Unidos que solamente persigue intereses de poderse querer apoderar y regir el mundo, pero en estos momentos el mundo está cambiando. Yo creo que ese es el punto que debemos de ver, y lo que tú dices acertadamente, estas políticas nefastas, Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, tenía otra idea de lo que era el progreso, decía, Estados Unidos debe producir todas esas máquinas, todos esos equipos que produce, hay que darse a los países del mundo para que puedan desarrollarse y tener. Y el mismo presidente Kennedy decía de la Alianza de Progreso, átomos para la paz. Es decir, si tuviéramos en este momento energía atómica en todos los países del mundo, tendríamos resuelto muchos problemas, al más llamado inclusive hasta de contaminación. Claro, claro. Entonces, ese es el lado que debemos ver a los Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿quiénes son los fundadores de ese nuevo país que se llamó Estados Unidos? ¿De dónde viene esa gente? Básicamente de Europa. Perseguido mucho de y ellos. fundamentalmente irlandeses, ingleses, etcétera. Al extremo de que varios de los presidentes que ha habido en los últimos tiempos en Estados Unidos son irlandeses. El caso, exacto. Pero esa fue la enseñanza. Pues precisamente por esa eso fue la enseñanza. ¿Quiénes son los ingleses? ¿Quiénes son los ingleses? Los ingleses es terrible, porque los ingleses han manejado el imperio británico antes de la potencia de los Estados Unidos, y ellos han controlado desde la época en que los venecianos pasaron con su finanza pasaron a controlar Holanda e Inglaterra. Sí. A partir de ahí, inclusive en Inglaterra, cuando uno estudia un poco la historia de Inglaterra es impresionante, porque los reyes daban monopolios a sus escogidos. Sí. Y por eso que siempre se ha mantenido una casta gobernante, una casta oligárquica que también han pretendido reproducirse en los Estados Unidos. Sí. Y ese fue el gran conflicto, porque al principio los gringos también los ingleses mandaban también a los presos, los mandaban a Australia y después los mandaban a Estados Unidos. Exacto. Pero en Estados Unidos se vio otra razón y ellos empezaron a luchar por su propia independencia, y a pesar de las oposiciones de los británicos para que fabricaran siquiera un clavo, Estados Unidos se rebeló contra ellos y obtuvo su independencia. Exacto, exacto. Pero a costa de que desapareciera hasta el último indio. Quedan algunos ahí que lo tienen un gazebo de eso para decir, mira, estos eran los indios. Y no quedó, como sucedió también aquí con la invasión española, que dice el padre de la historia nuestra, José Gabriel García, que en cosa de 28 años, 30 años de invasión española hacia esta parte del mundo, no quedó un solo indio en pie.
Y dice el propio historiador dominicano que cuando ellos llegaron había entre 2 a 5 millones de habitantes la isla completa. No, eso no. Y en tan poco tiempo lo diezmaron. Yo creo que ahí hay un poco de exageración, porque hay una relación entre la población y cómo produce para poder sustentarse. Aquí bajo ningún punto de vista podía haber tanta gente, ni siquiera en el Perú, porque en el Perú dijeron, ni en México, porque ellos dijeron que en México habían 30 millones y en el Perú 12 millones. Pero no se justifica porque ya también hay un poco de la leyenda negra. Yo creo que todos estos procesos han tenido sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, como la que tú estás expresando. Pero claro que sí. El propio Simón Bolívar, que era descendiente de españoles, como casi todos los libertadores de todos estos países, se alimentaron de sus ancestros. El caso nuestro, Juan Pablo Duarte y otros. El hecho es que Simón Bolívar en el año 1787, algo así por ahí, alertó sobre qué significaría Estados Unidos para el resto del mundo. Y mire qué atinado estuvo el padre de varios países, fundador, libertador de 5 naciones de Sudamérica, como fue Simón Bolívar. Que ese señor vio a lontananza sobre qué sería Estados Unidos y cuál sería la actitud de esa nación con relación a todos estos países. Precisamente ahí, acuérdese que hubo un llamado al primer Congreso Anfictiónico que reunía a todos los países Hispanoamérica, Iberoamérica, para decidir cómo iban a tratar esos asuntos, ¿no? Fue en 1826. Sí. En Panamá se dio el primer Congreso Anfictiónico, que nunca más se volvió a hacer un congreso de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que vamos a tener que seguir dándole seguimiento a todo este tipo de cosas. En el próximo segmento, profesor, entonces, vamos a hablar con relación al país más invasor que ha dado la humanidad, que se opone a que otros, que son contrarios a este, pueda invadir a cualquier otra nación. Esto luego los siguientes mensajes. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse.
En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Control Risk lanzó por tercera ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38. De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Bien, profesor, usted decía hace un ratito de que Abraham Lincoln, que es uno de los grandes líderes mundiales, muy querido, pero el día en que, entre otras cosas, porque él firmó la eliminación de la esclavitud, eso se suponía que era la libertad de toda la gente de color, inclusive la gente de color que participó en la guerra de secesión, que
vivió Estados Unidos, donde hubo más de 1 millón de muertos de aquella época. Sí. Entonces, pero ese día, ese señor firma el ahorcamiento de 29 indios, de 29 dueños de la tierra de ahí. Ese Abraham Lincoln. Obviamente ya uno ve la situación que pasó ahí y la leyenda que se ha tejido en torno a lo que ocurrió en el teatro famoso y que un señor Booth fue que le hizo el disparo, saltó y toda esa cosa. Después hay una leyenda sumamente hasta difícil de entender qué pasó con ese personaje. Hay muchas historietas en torno a ella. Bueno, el hecho es que, profesor, Estados Unidos definitivamente, como se lo recomendó Monroe, no solamente es América para los americanos, no, él se equivocó, Monroe, es el mundo entero, con todos los chinos, los rusos, los iraníes, todos los afganos y todas esas cosas, es de los americanos. Pero básicamente hay esa mención común en la doctrina Monroe, pero el presidente Monroe, cuando dio ese concepto, era América para los americanos, no se refería solo para los Estados Unidos, sino que confrontaban problemas con la gente de Europa. Pero lo que ha pasado después, que se convirtió en el corolario Roosevelt, que sí era a tierra arrasada. De hecho, hubo varias guerras después, porque los Estados Unidos cuando nace son las 13 colonias nada más. Y después, bueno, compran la Florida, compran pedazos a los franceses, y después hay la guerra, que precisamente uno de los opositores a esa guerra con México era Abraham Lincoln. Sí. Pero sin embargo, por eso esa lucha, siempre ha habido esa lucha de estas facciones, y se quedan con México, se quedan en California, Arizona y Texas. En Texas se apoderan de una manera hasta que no había gente, y los mexicanos invitan a llegar a los norteamericanos, y después, por eso que la capital de Texas se llama Dallas, y es el nombre de un Dallas o Houston, uno de los dos, bueno. Dallas es la capital, me parece. Entonces, era el nombre de un general, que después se quedaron con Texas. Entonces, el espacio de ocupación a los mexicanos le quitaron casi la mitad del territorio. Oh, sí. Después compraron a los rusos. Sí. Al Alaska. Alaska, 25 millones de pesos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Estados Unidos hay un sistema de banca que va apoderándose, que después ya, Wall Street se crea más o menos en 1900, pero a partir el aparato productivo norteamericano, hasta más o menos en los 60, 70 su actividad principal era la producción, la infraestructura. Se pudo llevar al espacio, un desarrollo increíble, pero de ahí la especulación fue apoderándose de la economía, y entonces ahora vemos un Estados Unidos en bajada, sus capacidades productivas se han reducido. Mira, recién la NASA, después casi de 50 años, ha mandado una nave al espacio, en cuanto a los chinos, que hace 50 años no tenían nada, ahora están mandando a Marte, Luna, etcétera, los rusos también. Y entonces se han dedicado a favorecer esos intereses de ese pequeño sector que está vinculado a la banca privada, que ya dijimos que la Reserva Federal no responde al gobierno norteamericano. Por lo tanto, tiene una gran influencia. Por ejemplo, para decirle algo, la Reserva Federal de Nueva York, el 90% es propiedad del Citibank, del Banco de América, de Goldman Sachs, el banco, y el JP Morgan. Ellos son el 90%, y por lo tanto las medidas que toman son para favorecerse a ellos, como esto de la emisión cuantitativa que se ha dado. Entonces, Estados Unidos, en esa política, lo que ha mirado es, la Carta de las Naciones Unidas no funciona para ellos. Lo que funciona es lo que llaman sus reglas, su democracia, pero su democracia es imponer la democracia a patada. Por ejemplo, esta última etapa de las revoluciones de color, eso es un diseño para cambiar de régimen, que opera con ONGs
que opera con grupos infiltrados desde dentro, y esto empezó, y si te acuerdas, con la revolución, lo que llamaba la revolución árabe, entonces que cayeron la gente de Túnez, cayó la gente de Egipto, Sí. ¿te acuerdas? Y después fue todavía acentuándose más con Irak, Siria, Libia, Yemen, y después se fue corriendo Georgia y por todos sitios para empezar a hacer esta cuestión de las revoluciones de color para cambio de régimen que estén supeditados a ellos. Y ahora lo más gracioso fue que hace un mes hicieron una gran conferencia por la democracia. ¿Qué valores de democracia puede demostrar Estados Unidos cuando su papel ha sido ahora prácticamente ser un gendarme y un provocador, y prácticamente se ha olvidado que en estos momentos lo que necesita el mundo es reorientarse hacia un desarrollo de todos? Sí. Hicimos en una ocasión un programa con nuestro querido y ya ido, caramba, el arquitecto Paulín Espaillananista, con relación a eso, y él refería que hubo un general norteamericano de estos tiempos, apellido Clark, que se encuentra con otro compañero de él en el Pentágono, en un pasillo, y lo ve como muy inquieto. Entonces Clark le pregunta, ¿qué pasa? ¿Te quieren ver ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué me van a decir? No, yo no sé. Le dije que vamos a invadir 7 países, entre ellos eso que usted ha mencionado. Entonces, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por eso, por las invasiones, y no se detiene. Pero, por ejemplo, China, que es un gran país, que tiene quizás una de la primera o la segunda población más amplia del universo, y Rusia, no tienen base en ningún otro país. Y Estados Unidos tiene cientos de bases, decenas de bases en muchísimos países del mundo. ¿Tú te acuerdas? Un señor llamado de apellido Fukuyama, que escribió un libro cuando caía la Unión Soviética, se llamaba El fin de la historia. El fin de la decir, historia. ellos suponían que iban a dominar el mundo. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que los métodos de dominio, sobre todo en la base económica, no han funcionado. Y lo que han traído es más crisis. Sí. Pero han permitido además que otro sector del mundo sí pueda desarrollar los mismos principios que ellos utilizaron para hacerse grandes. Sí. Y este es el caso de China. Los rusos abandonaron el comunismo, existe el Partido Comunista en China, en Rusia tiene un 20%, o sea, hay democracia, pero se sigue presentando a Rusia como si fuera el llamado oso con la Unión Soviética. Sí. Y los rusos han cambiado mucho en ese aspecto, inclusive Putin es un ortodoxo, de la Iglesia ortodoxo, hicieron un homenaje a los muertos por el comunismo, construyeron una iglesia ortodoxa para rendir homenaje a todas las desgracias que ocurrieron en ese periodo. Y los chinos, que después de un desastre de Mao Zedong, Deng Xiaoping ha venido reconstruyendo, desarrollando las capacidades productivas del pueblo, entonces resulta que en 40 años se acaban los pobres en China. Y entonces ellos 800 millones de deciden que pobres. debe tener este proceso que se llama de la franja y la ruta. Una idea que nace desde hace muchos años para que por esa vieja ruta de seda se pudiera hacer fuente de infraestructura para que desarrollen las capacidades no solamente de ellos, sino de todos los pueblos. Entonces, en estos momentos hay, por ejemplo, 150 países y hace 2 o 3 días los argentinos se incorporaron a la franja y la ruta. Pero ¿por qué se incorporan a la franja y la ruta? Porque Estados Unidos básicamente ya no vende productos, lo que es un cobradeudas a través de esas instituciones con el Fondo Monetario y el sistema de bancos, porque ellos son los que controlan la política económica de los Estados Unidos, en desmedro de nuestras naciones. Yo hacía una evaluación en el año 82. La deuda del continente era 262.000 millones y casi 100.000 millones de esa deuda se debía, 100.000 millones de la deuda se debía a la sobretasa de pago de interés. La otra se debía a los términos de intercambios negativos para otros y la otra de
fuga de capitales. ¿Y por qué era esto? Porque los sistemas de nuestro continente eran sometidos a políticas de ajuste y no nos daban chance para desarrollar ninguna capacidad productiva. Entonces la capacidad productiva siempre estaba reducida a 4 cosas. Y en cambio los chinos, por ejemplo en el caso de África, están construyendo centros de infraestructura, están construyendo maquinaria y equipo. Paola, no puedo hablar ahora. Y entonces lo que tenemos, pues que sí hay una opción que podrían usar los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, si quieren volver al redil, como otros países también de Occidente, lo pueden hacer. Nuestros pueblos necesitan infraestructura, que desarrollen sus capacidades productivas, ciencia y tecnología, y progreso, salud, agua, desagüe. Y eso lo pueden hacer ellos sin estar esperando solamente para los intereses de un pequeño grupo de estadounidenses, no del pueblo estadounidense, que ahora, como nunca, la economía de Estados Unidos está tan mal que se calcula que más o menos deben haber 46 millones de personas que están pasando hambre. Bueno, pasando hambre en la más grande democracia y uno de los países más poderosos desde el punto de vista económico. Y la pandemia los ha desnudado todo el sistema económico. La mayor cantidad de muertos están en los Estados Unidos, porque hay un descuido generalizado de todo el sistema de salud. También. El sistema de salud está tan descuidado porque en parte, por años, en lugar de aumentar los hospitales, se han reducido. Y por otro lado, esa reducción ha llevado a la privatización de parte del sistema de salud. Exacto, sí. Que no solamente ya es Estados Unidos, es en Europa también y en nuestras naciones. Acá los sistemas de pensiones o los sistemas de salud tienen compañías de seguro que son las que más se lucran. Y esa es la misma fórmula que se usa en los Estados Unidos. O sea, es muy caro el sistema. Claro, porque antes, bueno, hasta hace poco tiempo, la gente de mucho dinero, cuando tenía problemas de salud, iba a tratarse de Estados Unidos, que dice, no, eso solamente puede ir la gente muy rica, debido no solamente a que hay que gastar mucho dinero, sino por la gran calidad del sistema de salud norteamericano. Y mire cómo ha quedado de ridículo esa idea. Claro. Esa nación ha quedado en una de vergüenza Sin embargo, internacional. fíjese, con la pandemia, China, por ejemplo, construyó 15 hospitales en un mes. Sí. Y podía haberle dado al resto del mundo esos 15 hospitales en ese tiempo. Pero lo que ocurre es que por estar de soberbios, en lugar de llevar a una colaboración con China, lo que se está buscando es una confrontación. Yo me acuerdo la primera vez que fue el presidente Donald Trump a China. Tuvo una magnífica relación con el presidente Xi Jinping. Llegó y de pronto lo agarraron, quedó amarrado y era un personaje de apellido Pompeo, Mike Pompeo, que vino a torcer brazos también en República aquí, Dominicana. a meterse aquí. Él que decía pues, que los chinos esto y los chinos a otro, que inventaron el virus, que no sé cuánto. Entonces, toda una campaña anti-China, que lo cual es absurdo porque en un momento en que de tanta necesidad en el mundo, que necesitamos reacomodarnos a un nuevo paradigma, resulta pues que lo que vemos son estas bravatas que están ocurriendo en el mundo, claro, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. Claro, claro. Estados Unidos todo lo ve en función de negocio. Porque, por ejemplo, toda esa guerra, todas esas intervenciones, es para ellos beneficiarse económicamente y lo que fabrican en armas en Estados Unidos. Es para el complejo industrial militar. Exacto. Ni siquiera para los norteamericanos. Exacto. Una señora que trabajó para la DEA norteamericana, y eso está en el internet, dijo que el más grande narcotraficante del mundo es Estados Unidos, que solamente, por ejemplo, Estados Unidos consume, nada más Estados Unidos, al año más de 400 mil millones de dólares en drogas y todo estupefacientes y toda esa barbaridad que está sufriendo la humanidad. También tenemos lo que eso llamaría en la categoría de lo que se conoce como la economía negra. Sí. Pero solamente el año pasado hubo un reporte que decía que por sobredosis en Estados Unidos se habían muerto 100.000 personas. Pero, no obstante eso, se alienta
a la legalización de las drogas. Por ejemplo, hay un estado como el estado de Oregon, que están permitidas todas las drogas, inclusive anotadas. Lo que están preocupándose las autoridades son de dónde van a sacar dinero la gente para poder comprar su dosis. Entonces, pero por ejemplo, Oregón y en otros estados, ya marihuana, etcétera, lo que no se sabe, lo que se sabe muy ahora es que la marihuana ahora es 5 veces más potente que hace 20 años. Diablo. Y todo eso se está haciendo tratativas para que en todas las partes del mundo se legalice las drogas. Y legalizar la droga significa también tener un poco tonta a la gente, ¿no? Ya. Inclusive, variándonos un poquito con relación al tema económico y político que estamos tratando, la Major League hace un par de días decidió no hacer la prueba antidoping que le hacían a los jugadores de béisbol, después de hacer pasar tantas vicisitudes a muchachos que no son drogaditos, no son narcotraficantes ni cosas por el estilo, que juegan béisbol. Y que porque les recomendaron el esteroide y cosas de esas así. No, hombre, no. Inclusive en el caso del mismo Big Papi, en el caso de Alex Rodríguez y en el caso de Manny Ramírez, ellos tres se prestaron a que hicieran un ensayo, pero que no se dijera públicamente. Ah, no, por un lado se fueron donde lo están examinando y por otro lado ellos soltaron eso para hundir a esos tres grandes atletas. Si tú te acuerdas, Rafaelito, en los años 70, cuando empezó Peace, Music and Love, que era, ¿y dónde empieza a entrar las drogas? Las drogas entran a través de las universidades en los Estados Unidos. Timothy Leary es uno de los famosos. ¿Por qué entra en los Estados Unidos? Porque fue un campo de experimentos, las universidades norteamericanas, y después devino en lo que ha devenido después, ¿no? Claro, desastre que tenemos. Claro, ahí donde está usted sentado, trajimos en una ocasión al comandante Manuel Ramón Montes y Arache, héroe nacional, uno de los jefes de la Revolución del 65. Exacto. Y yo le pregunté, coronel, ¿cuál fue la más importante herencia de la invasión norteamericana en este país? Me dijo, la droga. Ellos vinieron y además trajeron la droga para reventar a la juventud dominicana, distraerla, asesinarla en vida, para que no siguieran embromando con este tipo de cosas. Tanto hablan ellos de la defensa de la democracia, que cuando había la guerra con los sandinistas y los contras, George Bush autorizó el cambio de drogas por armas. Sí. Y las drogas iban, ¿sabe a dónde? Estas maras salvatruchas que fueron en California, que esos desplazados por la guerra se encargaron de negociar y se convirtieron en maras, en bandas que han regado en todos los Estados Unidos y ahora actualmente en Centroamérica. Esa mara salvatrucha. Bueno, el hecho es que el que usted se refiere, es el coronel Oliver North. El mismo de My Lai, una zona allá en Vietnam, donde ese señor llegó con todo su huete, peor que Atila, y pero a Oliver North el presidente Bush lo perdonó. Y lo perdonó, el presidente Bush, en una actitud poca decente, poca ética, poca política. Un señor que hizo una matanza por allá, en una aldea allá en Vietnam, donde ellos también se metieron a invadir esa parte del mundo y causaron tantos estragos y tanta muerte. En la mente de muchísimas generaciones están los ramilletes de bomba, superbomba, hacia la población, prácticamente de soldados descalzos, sin casco protector y con nada más el hecho de que ellos estaban defendiendo a su patria. Hemos hecho una buena tanda remachando, profesor, con relación, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos es la nación que tiene más bases militares en casi todos los países del mundo? ¿Qué es lo que se busca con eso? ¿Qué es lo que quiere el señor gobierno norteamericano? Vamos entonces a pasar con nuestro amigo, nuestro dilecto amigo, Denis Small, del Instituto de Chile en Washington, para ver cuál es la opinión de él con relación a estos temas que hemos estado tratando.
Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tradesmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Bedicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tradesmart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tradesmart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos Tradesmart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es viernes 28 de enero del 2022. Mi nombre es Denis Small. Está la llamada o el informe semanal del movimiento larouchista. Y esta semana el mundo sigue en la cuerda floja por el peligro de la guerra. No se ha resuelto nada, tampoco ha llegado todavía a estas alturas, obviamente, a una confrontación como tal, pero definitivamente seguimos en una situación realmente delicada. Y mientras más se siga en esa situación, más peligrosa se vuelve. Ahora, esta era la semana en que se esperaba y ocurrió la respuesta por escrito por parte de Estados Unidos a las exigencias rusas respecto a su seguridad, una respuesta por escrito a lo que ellos están exigiendo, que son 2 puntos básicos: que no se puede permitir que la OTAN se siga extendiendo hacia el este, hasta las mismas fronteras de Rusia, en particular que Ucrania y Georgia no pueden entrar a la OTAN, número 1, y número 2, que no puede seguir el emplazamiento de armas avanzadas cerca de Rusia que pueden llegar en 5 minutos de vuelo a Moscú, que esta es una situación que ya agrede su seguridad nacional más esencial. Y Estados Unidos dijo que se iba a responder, y en efecto lo hizo. La semana pasada, cuando pronosticamos que entre la promesa de la respuesta escrita y cuando lo iban a entregar, iban a haber una serie de provocaciones por parte de los británicos, y ha habido eso y más, como ahorita vamos a explicar. Pero básicamente la respuesta que Blinken envió a Rusia no responde a las preocupaciones centrales de Rusia. Esto lo dijo Lavrov. Dijo: no hubo respuesta positiva
no respondieron a las cuestiones centrales. Dicen que no pueden decir que la OTAN no se puede extender más allá hacia el este, porque eso no le corresponde a Estados Unidos supuestamente. Y lo único que plantean, además de repetir lo que han dicho públicamente muchas veces, es cierta negociación o discusión sobre temas secundarios menores, transparencia en Ucrania, sobre movimientos militares, etcétera, etcétera. Pero nada en absoluto sobre lo que ha creado una situación en que Rusia dice que no puede permitir que esto siga adelante. Ahora, una de las cosas que dijo Lavrov, él habló el miércoles y luego el jueves de nuevo, porque el miércoles es cuando recibieron la respuesta por escrito. Estados Unidos le dijo a Rusia que por favor no se hiciera pública esa respuesta. Rusia dijo que por el momento eso está bien, pero que lo más probable es que si se filtre. Es decir, yo creo que los rusos, precisamente para evitar lo que pasó con las promesas vacías que luego nunca se cumplieron, va a asegurar que el público conozca lo que es la respuesta de Estados Unidos. Pero la cosa adicional que dijo Lavrov, él platicó sobre lo que fue la conversación con Blinken. Y ante la declaración de Blinken, de que Estados Unidos no podía, porque no le correspondía, decir que la OTAN no se puede extender más al este, Lavrov le recordó el hecho de que los Estados Unidos han firmado 2 acuerdos internacionales de la OCSE, uno en el año de 1999 en Istambul y el otro en el año 2010 en Astana. Y esas declaraciones dicen, en efecto, que Estados Unidos, como los otros que firman, no van a extender sus agrupaciones militares en la dirección del otro. Es decir, es un tratado internacional que Estados Unidos firmó y que no ha cumplido, es más, lo ha violado desde el primer momento. Y Lavrov le preguntó a Blinken que cómo explicaba eso. Y lo que dijo Lavrov es que Blinken simplemente encogió los hombros, no respondió. Yo no sé, o no me importa, o ve tú a saber. No sé exactamente lo que significaba eso de encoger los hombros, pero no dijo nada sobre lo que es la cuestión central, que es una preocupación muy real. Y por si quedaba alguna duda de si Estados Unidos iba o no poder, o la OTAN iban o no poder, o que los británicos iban o no poder meter una cuña entre Rusia y China, Wang Yi hizo declaraciones sobre el tema de la coordinación entre Rusia y China, donde dijo que la preocupación de Rusia sobre seguridad es muy razonable y Estados Unidos debe responder a esas preocupaciones. Esto fue antes de la respuesta escrita. Y luego el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, dijo lo siguiente: no existe ningún límite superior, ningún techo a la confianza mutua entre China y Rusia. No hay zona prohibida de nuestra cooperación estratégica. No existe límite respecto a hasta dónde puede llegar nuestra amistad de larga data. Dijo, la relación China-Rusia es un modelo del nuevo tipo de relaciones internacionales en el sentido verdadero. No nos interesa y no vamos a crear llamadas alianzas y grupúsculos pequeños que se unen en base a intereses egoístas con el aspecto mental de la Guerra Fría y que piensan en términos de binomios de manera binaria, de ver que algunos son amigos y los otros son enemigos y ahí, hasta ahí nada más. Entonces, esa es la respuesta bastante clara de China ante este impasse, porque es un impasse entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, lo que
creo que es muy importante recalcar de entrada para poder evaluar esta situación y para poder ver si se trata nada más de un impasse diplomático y, por supuesto, cada lado está negociando con una línea dura para luego poder echarse para atrás o dar un paso al costado y negociar, etcétera. Si se trata de eso, se trata de otra cosa, hay que dar un paso atrás y mirar lo que es el aspecto decisivo sobre la causa de lo que está ocurriendo.